Bueno, mi gente querida, ya estamos listos para compartir parte de lo que es nuestro contenido y como siempre dar inicio a nuestra entrevista inicial, principal, pues nos alegra mucho y hoy hemos convocado pues una experta, una doctora, que tiene que ver con situaciones de salud muy sensibles, diría yo, porque creo que en cada hogar dominicano hay una persona que pudiera estar pues padeciendo de alergias y una serie de detalles. Y a veces uno en caminando y tiene algunas reacciones, pues vamos a descubrir algunos temas interesantes en torno a todo esto. Así que voy a darle la bienvenida a la doctora Yosairi Rijo Calderón, quien es alergóloga, y con ella hoy tenemos pues respuesta a todos estos temas. Doctora, yo sé que usted tendrá mucha tela por donde cortar, porque cuántas situaciones de alergia. Así Bienvenida. es. Ay, muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes en este día y de compartir esos temas de alergia que sé que preocupan mucho a la población. Así es. Sí. La familia dominicana pues a veces no tiene alternativa, porque definitivamente los procesos alérgicos, así mismo como dice la palabra, aparecen, se van, y hay personas ya que tienen más complicaciones. Entonces, ¿cómo manejar estos casos de alergia? ¿Hay alguna esperanza? A veces decimos ya esto es para toda la vida. ¿Qué hacer en casa? Bueno, hay que identificar el tipo de alergia porque hay alergias que tienen solución y hay otras que no, la solución es evitar el contacto o la Ok. exposición con el alérgeno. Eso en caso de la mayoría de alergia a medicamentos y algunos alimentos. Hay cosas que no se pueden curar. Sin embargo, la rinitis alérgica, el asma, algunas alergias alimentarias se pueden superar o se pueden mejorar en gran manera, mejorando así la calidad de vida del paciente. Bueno, pero qué buena noticia, porque realmente creo que entonces el problema estira en que a veces no somos lo suficientemente persistentes como para llevar los procesos, porque como las alergias aparecen instantáneamente Ujú. y a veces el organismo pues empieza a dar respuesta de alteraciones en la piel, enrojecimiento en los ojos, hinchazón en la boca, Ujú. muchos detalles. ¿Cómo podemos ir determinando, o no sé si solo a través de alguna analítica, Ujú. pudiéramos darnos cuenta de estos procesos alérgicos? ¿A qué dirección tenemos que conducirnos? Bueno, la historia clínica nos dirá en la mayoría de los casos a qué se debe la alergia. Las alergias más frecuentes son las alergias ambientales, que son alérgenos. Los alérgenos son sustancias capaces de producir alergia y los ambientales son los que se encuentran en el ambiente. Por ejemplo, los ácaros del polvo, los hongos de la humedad, los pólenes, los pelos de mascotas, las plumas. Estos Mm. pueden producir alergia a nivel respiratorio, de nariz, también de la mucosa ocular, asma bronquial pueden producir estos alérgenos. Lo demás, las otras cosas que nos pueden producir alergia son los alimentos, los medicamentos y las picaduras de insectos, entre otras cosas. Entre los alimentos que más frecuentemente producen alergia está la Ujú. leche y el huevo, sobre todo en los niños, y en los adultos los mariscos, los frutos secos y algunas frutas. Entonces, los síntomas de alergia alimentaria lo vamos a ver sobre todo como que suelen comenzar en la boca, que al paciente le pica la boca, se le hincha, se le puede hinchar la garganta, puede tener síntomas intestinales de náuseas, vómitos, puede tener manifestaciones en la piel y esto nos va a orientar a que la alergia es alimentaria cuando hay una causa-efecto. Por ejemplo, si me como el camarón y empiezo a tener esos síntomas, ya vamos viendo que por ahí es que viene el problema. En el caso de los medicamentos pueden ser este tipo de síntomas también y pueden ser cuando tomo el medicamento o cuando me lo inyectan o cuando me unto el medicamento. Ok, cuando una persona es muy propensa a las alergias, ¿hay algún factor genético? ¿Cómo podemos darnos cuenta de dónde viene esa predisposición? Y realmente si hay que tener los cuidados que deberíamos de tener en caso de que ya estamos conscientes que podemos ser plausibles de tener alergias. Sí hay una predisposición genética importante. Por ejemplo, en el asma alérgica, si los dos padres tienen alergia, tienen asma, pues el niño tiene un 75% de probabilidades de tenerlo. Entonces, esta probabilidad se va a ver influida también por factores ambientales. Por ejemplo, si el ambiente es muy cargado de alérgenos, de contaminación, de humedad, pues podría ser más probable que el niño desarrolle alergia si está en un ambiente, que si está en un ambiente más controlado. Ok. Ujú.
El abanico de posibilidades dentro del hogar, por Ujú, ejemplo. eh, ¿Qué hacer en casa, papá, mamá? ¿Cuál es esa observación? Ya ellos conocen su condición de salud. Me imagino entonces que ya serán la voz de alerta en ujú. términos de la prevención que deben aflorar en el ambiente. Y a eso quiero unir algunas experiencias entre personales, particulares, de gente que dicen, señores, pero yo no tengo una burbuja Ujú, para entrar este niño o esta niña o esta persona, ¿qué hacer? Porque todos los que son atópicos, por ejemplo, que digo yo a veces, bueno, porque son alérgicos al mundo, ujú. porque todo es una situación. Entonces, ¿cómo manejar esos casos en esos episodios de los que son atópicos y las condiciones que habrían que crear en el hogar? Pues lo primero es ir a la consulta de alergia, porque tenemos que individualizar cada caso. Como vimos, hay diferentes tipos de alergias, entonces para cada tipo tendremos recomendaciones específicas. La alergia más común o la enfermedad alérgica más frecuente es la rinitis alérgica. Para este, por ejemplo, si el paciente va y dice, mira, yo no paro de estornudar, siempre estoy tupido, me sale mucho moco por la nariz. Entonces, el procedimiento que hacemos en la consulta de alergia, aparte de una historia clínica exhaustiva, sería hacerle pruebas de alergia para ver si esa rinitis es alérgica, a qué es alérgica y si a lo que es alérgica se puede evitar o se puede vacunar, porque hay vacuna para alergias, sobre Sí. todo para la alergia respiratoria. Entonces, ahí ya le daremos las pautas. Por ejemplo, si sale que es alérgico al perro, al gato, a los Mm. periquitos, al polvo, tal, entonces vamos a darle medidas específicas para evitar esos alérgenos y la posibilidad de vacunarse si lo amerita. Entonces, si la alergia es alimentaria o si es de la piel, pues vamos a dar diferentes pautas. Mm. Si el paciente tiene dermatitis atópica, pues vamos a dar esas recomendaciones de cómo bañarse, qué crema emoliente usar, cuándo usar el tratamiento tópico farmacológico, cuándo hay que usar medicamentos tomados o inyectados y todo eso se controla desde la consulta. ¿Habría algún método? O estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? ¿Habría De, algún método que uno pueda decir que vamos a prevenir las alergias? am, prevenir las alergias. Bueno, mire, en el caso de la dermatitis atópica, sí se ha visto que el uso de emolientes desde temprana edad, de cremas altamente Okey. hidratantes, pues puede como prevenir que sea muy severa la dermatitis, como que puede ir acondicionando la piel para que el paciente tenga menos brotes y menos severos. Am, Antes se ha visto también que la introducción temprana de alimentos muy alergénicos, por ejemplo el maní en Estados Unidos, si se introduce Mm. más temprano, pues hay menos incidencia de niños alérgicos en los próximos años. Pero esto nada es como al 100%, sino que son medidas para prevenir como estos riesgos, como para disminuir el riesgo de tener esa alergia alimentaria o tener esos brotes de dermatitis atópica Hay en la piel. hay unas cosas que no sé si se convierte en tabú, pero de verdad es preocupante porque uno escucha decir mucho que hay niños que son, alérgicos, Ujú, atópicos o no, ujú, y que cuando están expuestos a la picadura de algún insecto, ujú. dígase una avispas o cualquier insecto, porque cualquiera puede convertirse en una situación complicada. Hay personas que temen que las vías respiratorias se puedan cerrar Ujú. y que el niño se pueda asfixiar. Entonces, ¿cómo uno poder identificar? En el caso ya que tengo el diagnóstico de que el niño es alérgico, ver esos factores de riesgo, cuáles serían esos factores de riesgo que pudieran exponer a la persona o al niño a un peligro de muerte. En el caso de los insectos, los que con más frecuencia producen reacciones alérgicas graves o anafilaxias son las avispas y abejas, los Ay, Dios himenópteros. mío. En ocasiones también A mí las que me hormigas, pica. que son himenópteros. Sin embargo, ah, la probabilidad de riesgo nos la va a dar la reacción que ha tenido el paciente con la picadura. Ok, Por ejemplo, si a usted le pica una avispa y tiene una reacción fuerte. fuerte o generalizada, por ejemplo, que se llena de ronchas en todo el cuerpo, tiene mareo, tiene dificultad respiratoria, ya sabemos que la próxima vez que le pique es muy probable que le pase así o peor.
Sin embargo, si le pica una avispa y pasa nada, una hinchazón local, que es lo que se espera, pues no parecería que usted fuera un paciente de riesgo. Ok. Entonces, es tomando en cuenta las reacciones que ha tenido. No hay una manera De- de adivinar cómo va a reaccionar un paciente a una picadura de avispa o abeja si nunca le ha picado, si nunca ha tenido ninguna reacción y si no tenemos sospecha de que tenga que ser alérgico. Aunque tenga dermatitis atópica, aunque tenga otra enfermedad alérgica, no, no existe como esa forma de saberlo sin que el paciente haya tenido alguna Ok, reacción. todo va a depender de la reacción y el Ujú, impacto que ujú. pueda presentar en el momento para ese paciente o para esa Sí, persona. sí, es así. Bueno, eso tranquiliza un poco porque realmente hay muchos niños que tienen un nivel de alergia muy grande Ujú, y entonces ya en la casa se puede ir midiendo, ir probando algunas cosas. De hecho, las pruebas alérgicas también tienen que ver un poquito mucho con todo eso, inyectar ujú. esos factores alérgicos para ver cómo va el paciente también evolucionando. Sí. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos con la doctora e investigando otros elementos que pueden ser importantes para poder, más bien que prevenir estos brotes que pueden ser fuertes o catastróficos para las personas que tienen situaciones de alergia. Volvemos en breve. Bueno, señores, seguimos aquí en compañía de la doctora Yosaira y, por supuesto, agradecer el detalle de traernos todas estas informaciones. Y al momento de irnos a la pausa, doctora, nosotros pues aclarábamos un poco lo invasivo y quizá la prevención de la familia en términos de las picaduras, que ya sabemos que va a depender cómo sea la evolución o el impacto que este cause. Pero en una familia donde existen las situaciones alérgicas respiratorias, Ujú. también tendríamos algunos factores elevados en ese sentido. Lo pregunto porque este es un país que tropical al fin, los cambios de clima, el polvo de Sahara y tantos detalles que se dan en el ambiente, cómo esto pudiera ser un factor de riesgo para las familias que tienen pacientes con situaciones de alergia. Bueno, estos factores que has mencionado funcionarían como irritantes ambientales, Ok. no como alérgenos en sí. Sin Ujú, embargo, el alérgeno más frecuente de nuestro país ambiental ujú. es el ácaro del polvo, porque el ácaro del polvo, que es un microorganismo que se alimenta de restos de piel, se desarrolla en el polvo doméstico y se multiplica rápidamente en climas húmedos y cálidos como el nuestro. Y no solo se multiplica rápidamente, sino que vive más tiempo en este tipo de clima, o sea que dura muchísimos más días que en climas más templados o fríos en nuestro hogar. Esto van a estar sobre todo en las almohadas, en los colchones, en el closet y pues constituyendo así el alérgeno principal. Entonces, a pesar de que venga, sabes que el polvo del Sahara viene y irrita la vía Irrita mucho, respiratoria, sí. sobre todo los pacientes alérgicos, es una cosa puntual, pero de todos los días tenemos los ácaros del polvo y los hongos de la humedad, y también aquellos pacientes que tienen mascotas en sus hogares. Ujú. Entonces, como te decía antes, es muy importante hacer las pruebas de alergia para identificar cuál es el alérgeno causante del problema respiratorio o de otro tipo de problema de alergia para poder como buscar una solución específica. Si vamos a evitar el contacto con ácaros del polvo, pues vamos a dar medidas específicas para evitarlos y vamos a proponer probablemente una vacuna antialérgica. Tú ves que yo digo probablemente una vacuna antialérgica porque estas vacunas son para rinitis y asma alérgica persistente, no para el paciente que tiene un síntoma Ok. ocasional o tal, porque es un proceso de desensibilización que es un poco largo y es para pacientes como que y necesitan una mejoría de su calidad de vida de forma Hay, permanente. hay un factor que también ambiental, pues uno escucha mucho, Ujú. y es que a veces pasan por debajo de una mata o se acercan a una Mm, mata también. Esto pudiera considerarse como un factor de riesgo en el caso de que esa persona ujú. pudiera tener la predisposición para entrar en el cuadro alérgico. O eso Sí. es que como que, wow, que pasé por debajo de la mata y tengo alergia. No, esto Es casi posible. siempre
pasa en pacientes con pieles sensibles, porque Ok. hay un término de unas lesiones en la piel que se denomina urticarias. Es una enfermedad de la piel que se manifiesta con ronchas en la piel, ronchas o abones. Y este término urticaria viene derivado de la planta ortiga, porque uno pasa por del lado de una ortiga y es muy frecuente que si esa pelucita te toque la piel te Mm, produzca ronchas. Entonces, no hay que ser alérgico a la comida o alérgenos ambientales para que estas plantas te puedan producir ronchas o abones en la piel. Entonces, puede ser una situación de irritación local por el contacto con esas sustancias que son como, bueno, volviendo al término, irritantes para la piel, sobre todo las pieles sensibles. Como pasa aquí debajo de la mata de cereza, que tiene como esta ujú, pelucita ujú. negra y tal, que puede Ah, ese es irritar el las tema. pieles sensibles, sí. Porque a todos nos pasa, ¿eh? A Y muchos la sí. comezón y el ponerse rojo, las Ujú, ronchas, ujú. son detalles. Las personas que tienen la complicación de la psoriasis, y sobre todo los atópicos, ¿cómo sería el cuidado para ellos? ¿Habría alguna vacuna o sencillamente tendrían que establecer algún régimen de cuidado para poder mantenerlo controlado? La psoriasis no es una enfermedad alérgica, es una enfermedad del sistema inmunológico que Ujú, la llevan los dermatólogos. En caso de la dermatitis atópica, como había mencionado, el tratamiento suele ser tópico. Hay ocasiones que se requiere incluso antibióticos tomados o inyectados porque el paciente con el rascado, que es el principal síntoma de la dermatitis atópica, la ujú, picazón, ujú. pues se infecta la piel y ahí vienen las complicaciones de infecciones. Por eso normalmente o con mucha frecuencia se necesita el tratamiento con antibióticos. Hay casos en que la dermatitis atópica es muy severa, que no responde al tratamiento convencional y tiene que ser tratado con medicamentos biológicos. Medicamentos biológicos es que van al sitio del sistema inmunológico donde se producen esos mediadores de inflamación que inflaman la piel en el paciente atópico y ellos van y controlan la inflamación allá mismo. Son medicamentos de alto costo que hay que gestionarlos desde la consulta de alergia, pero que sí ya están disponibles en el país. Qué bueno. Ujú. Pues ya en la parte final, doctora, sería bueno hacer esa recomendación para toda la familia y sobre todo los que tienen ahora bebés, niños pequeños, desde 0 a 5 años por ahí, que es la etapa más difícil donde comienzan a crear los anticuerpos, pero cuando hay situaciones alérgicas, a veces a la lactosa, a veces una serie de situaciones que le sacan casi todos los alimentos y solamente pueden comer algunas cosas, qué hacer y ese hecho puntual que deben tener los padres para tomar acciones cuando tienen los hijos en esa primera etapa de vida. Bueno, pues mi recomendación es observar a los niños pequeños sobre todo. Tenemos que observar cuando introducimos alimentos, si hay alguna reacción en la piel, si el bebé o el niño pequeño muestra incomodidad, muestra cólicos, muestra irritación en el área del pañal, pues son cosas que tenemos que tomar en cuenta y lo ideal fuera suspender el alimento hasta acudir a la consulta de alergia. En cuanto a los alérgenos ambientales, es importante que el niño se exponga al ambiente. Solo vamos a limitar el contacto con mascotas o el ponerlo en el suelo o el explorar el medio ambiente si vemos que alguna cosa le causa algún síntoma. Si no, debemos dejar que explore, que toque, que se relacione con el medio ambiente porque así también se crean anticuerpos. Y bueno, si los medicamentos le producen algún síntoma extraño, no esperado, también debe dejar de consumirlo, anotar el nombre y acudir a la consulta de alergia, que tenemos soluciones, recomendaciones o ayuda para mejorar la calidad de vida y resolver la mayoría de los problemas de alergia. Bueno, pues ya saben, señores, yo creo que ha sido muy valiosa todas las informaciones que hemos obtenido hoy y ojalá que de verdad, sobre todo esa cita médica, pueda estar a la mano para que podamos a tiempo establecer diagnóstico y ver cuál es la situación que pudieran generarse de salud en nuestros hijos y sobre todo en esos de la primera infancia, que a veces se complica. Así que muchas gracias a la doctora Yosaira por estar con nosotros y realmente pues la intención es que puedan tener información siempre de primera mano para poner en práctica esos elementos y esas ejecutorias que van a permitir que nuestra salud pueda pues ser de calidad. Así que gracias doctora y esta es su casa. Muchas gracias.